Presidenta, le voy a ceder mis 2 minutos de interrupción a la congresista Alcorta. Lourdes Alcorta tiene los 2 minutos. Gracias, Presidenta. No me cabe más que saludar a la congresista Choquehuanca, porque mejor que ella no había mejor exposición sobre el tema de la reducción del IGB. La felicito porque con el compromiso que tiene con las pequeñas empresas. El problema fiscal no lo estamos originando nosotros, señora Mercedes Arauz, lo está originando el propio gobierno, que en su plan de gobierno, y sin saber cómo encontraba el país, decidieron bajar el IGB. Después el seguro de desempleo, sin tener idea, al final te la doy, te doy una interrupción inclusive. No solamente, sino que además con una presión tributaria no de 18, sino de 14%, con un déficit fiscal no del 3%, del 2%, sino del 3%, con el Producto Bruto Interno en perfecta caída, con cero de las exportaciones. Así fueron a ciegas a proponer lo que hoy ya no se puede cumplir. Ese es el drama. El tema, para los que no conocen y nunca han trabajado de esa manera, cuando una persona presenta una factura, al toque tiene que pagar el IGB. Si no lo hace, le cierran la empresa. Ese es el tema. Y hay empresas como Totu, Wong, todas esas empresas, los supermercados, que uno les ofrece los servicios y si no pagan, ellos pagan en 3 meses. Pero el proveedor tiene que pagar el impuesto inmediatamente. Eso es un abuso y un atropello eso sí es corrupción empresarial, por ejemplo. Eso deberían preocuparse ustedes en el Ejecutivo y poderlo manejar. Pero no solamente eso, sino que en todo el tema de los pagos del IGB, para que sepan ustedes, quien mueve la economía del país, señor Arauz, que usted es señor ministro de Economía, y el señor Bruja, no sé dónde está, son las pequeñas empresas, las medianas y pequeñas empresas, al que darles un poco de apertura, hay que desahogarlos un poco. No el IGB, que da a pagar 1.000 soles que se desaparece. Esto es momentáneo por 3 meses. El IGB no se va a perder jamás, lo van a pagar. Lo otro sí es una gran demagogia. Eso es lo que no funciona. La construcción y las pequeñas empresas le dan movimiento a la nación, le dan a la economía, es lo que genera más empleo. Porque las pequeñas empresas, señora Arauz, comienzan en el garaje de una casa, con la familia, 4 personas, suben a 10, ese es el tema, y lo venden al comienzo casi como ambulantes. Eso hay que darle viabilidad, hay que darle fuerza, para que ellos sean incluidos en los pagos del IGB. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Alcorta. Puede continuar, congresista Edu Vergara. Por alusión, disculpe, congresista Edu Vergara, congresista Arauz. Vuelvo a insistir y aclarar, señora Presidenta, vuelvo a insistir que todas las bancadas en la Comisión de Economía vieron con buenos ojos esta propuesta, que nuestra bancada, que tenía en el plan de gobierno también un modelo de facilitación del tema, lo tenía en su propuesta de plan de gobierno también. Por lo tanto, estamos de acuerdo, pero entendemos también que el equilibrio en una economía se tiene que manejar con cuidado. Y si hay un fraude fiscal que es permanente, porque si por 3 meses dejan de pagar 1.100 y pico millones de soles, si se deja de pagar, ahí hay un problema serio. Ese problema se arrastra porque no se deja de cobrar. Eso es lo que hay que aclarar. Arauz, ¿cuál es la alusión? Pero ha nombrado mi nombre y ha dicho que yo no sé lo que estoy haciendo. Yo le voy a agradecer que más bien el próximo orador le pide la interrupción. Congresista Edu Vergara, continúe usted. Presidenta, este Congreso, Presidenta, es un nuevo Congreso. Y no solamente es un cliché. Venimos trabajando para los más necesitados, Presidenta. Le hemos dado el voto de confianza al gabinete Zavala. Luego de un arduo trabajo de nuestras comisiones de este Parlamento, que trabajó arduamente, le dimos las facultades legislativas. Luego hemos elegido al defensor del pueblo, que por más de 5 años no estaban elegidos, no se ponían de acuerdo. Luego, Presidenta, este Parlamento sacó la ley que desincentiva la fragmentación parlamentaria, lo cual hace ahorrar al fisco, Presidenta, más de 5 millones de soles. Y luego, Presidenta, que muy pocos medios lo han sacado, es la ley que favorece la educación técnica. Esa ley, Presidenta, va a hacer que los chicos más necesitados que estudien en un instituto puedan hacer una ruta laboral, que puedan estudiar y luego que culminen el instituto puedan convalidar sus cursos en la universidad. Eso es lo que hace este Parlamento, Presidenta. Este Parlamento por el cual la mayoría de Fuerza Popular, que está trabajando para los más necesitados y en este caso, Presidenta, el IGB justo,
que es para la mayoría, para la fuerza laboral en este país. Presidenta, queremos sacarlo adelante. Presidenta, los mal llamados país. Presidenta, queremos sacarlo adelante. Presidenta, los mal llamados pequeños empresarios, Presidenta, representan el 85% de la fuerza laboral en este país. ¿Y qué es lo que hace esta ley? Posterga el pago del IGB. No es que se le va a hacer un forado al fisco. Están equivocados, Presidenta. Lo que sí va a generar un forado es la reducción del 1% del IGB, que son cerca de 3.000 millones de soles. Presidenta, se nos vienen los Panamericanos. Tenemos las 3 megaobras, la línea 2, Talara. Tenemos el gasoducto sur. ¿Con qué dinero lo vamos a pagar, Presidenta? Si este gobierno sigue con la idea de bajar el 1%. Vuelvo y repito, Presidenta, este pago diferido por 90 días es un pago temporal. No es un forado permanente como lo iba a ser el 1% del IGB. Por eso, Presidenta, quiero que todos los parlamentarios, como la congresista Choquehuanca, como los congresistas que estamos en la Comisión de Producción, que por mayorías sacó el dictamen favorable a esta ley IGB justo del congresista Miguel Torres, que nos apoyen. El país será testigo, Presidenta. Somos la fuerza laboral en este país. Eso es lo que queremos demostrar, Presidenta. Sí, para que pueda terminar, congresista. Presidenta, solo exhortar a mis compañeros parlamentarios que apoyen esta iniciativa, que va a llevar la ayuda a los más necesitados, a las MIPES, y les vamos a dar otro marco legal para que puedan salir adelante, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, congresista Edu Vergara. Tiene uso de la palabra la congresista Úrsula Letona. Gracias, Presidenta. El congresista El Almergar me pide las 2 interrupciones. 2 interrupciones, congresista Melgar. Gracias, Presidenta. Presidenta, saludar este proyecto de ley, porque este proyecto de ley va a ayudar a la reactivación económica del país, va a generar fuentes de trabajo. Escuchábamos que la presidenta de la Comisión de Economía decía pues que puede generar problemas en la caja fiscal, pero hace pocos días, señora presidenta, hemos visto cómo se aumentaba el drawback al 4% a los exportadores del país. No nos hagan pensar pues que este gobierno es un gobierno solamente de la gran empresa. Fuerza Popular gobierna para la gran empresa, para la pequeña empresa y para los microempresarios. Posteriormente, Presidenta, hemos escuchado las atrocidades que decía pues un congresista de Frente Amplio, que decía pues esto es para la gran empresa porque facturan 6,5 millones. Eso se puede decir pues cuando no se tiene conocimiento lo que es la pequeña empresa. 6,5 millones significan pues facturar 17,000 soles diarios. Y hay que pensar en materia prima, mano de obra, impuestos y muchas cosas más que genera. Estos 17,000 soles no es ingreso, no es ganancia, es facturación. Y como repetía nuevamente, Fuerza Popular va a seguir trabajando de la mano con la micro y la pequeña empresa. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Melgar. Tiene uso de la palabra la congresista Letona. Gracias, Presidenta. Presidenta, quiero empezar refiriéndome a las palabras del presidente de la Comisión de Constitución y autor de esta propuesta, para señalar que hoy efectivamente se trata de un día histórico, donde nuestro partido, que hoy tiene el mayor número de congresistas, trae a este recinto la voz de los millones de microempresarios que hemos entrevistado, que hemos trabajado esta propuesta. Esta propuesta sí la trae Fuerza Popular, la redacta el congresista Miguel Ángel Torres. Es una propuesta del Plan Perú, de nuestra lideresa Keiko Fujimori, pero es una propuesta que nace con las MIPES. Es una propuesta que las MIPES nos dieron en los miles de días que nos reunimos y que las escuchamos,
cosa que los aliados de gobierno hoy no hacen, cosa que los aliados de gobierno hoy minimizan. No es la voz de Fuerza Popular, es la voz de esos microempresarios que hoy nos pusieron aquí en este Congreso para defenderlos. He escuchado, Presidenta, con mucha preocupación el desconocimiento de algún congresista que se refiere al régimen MIPE con absoluta ignorancia. Hay que escuchar a los microempresarios para entender su problema. Hay que saber que ellos tienen dificultades, y me refiero a Rosa, a Juan, a Pedro y a muchos de ellos, como la señora Emilia, que el otro día en el Ministerio de Economía y Finanzas, el poderoso Ministerio de Economía y Finanzas, abogaba para que le paguen una factura, le hagan una transferencia al gobierno regional que tenía una factura suya impaga 8 meses. La señora había prestado un servicio endeudándose con esas altas tasas de interés a las que se refería mi colega la congresista Choquehuanca, y hasta el día de hoy nadie le daba razón del pago, mucho menos de la transferencia. Hay que entender que estamos aquí para escuchar a esas personas, para solucionarle los problemas. Dejemos de lado ese compañerismo, ese contubernio de la campaña, donde se apoyaba por intereses mezquinos ciertas posiciones, y pasar la página para escuchar a los microempresarios. Respecto a la posición del partido de gobierno, Presidenta, yo le quiero preguntar a mis colegas, ¿a quién beneficia la reducción del IGB permanente? ¿A quién beneficia? ¿A quién beneficia la amnistía tributaria que nos propusieron? ¿A quién beneficia el régimen de reactivación económica? Es a la gran empresa. Hoy tenemos una oportunidad histórica de darle a esas MIPES la posibilidad de postergar tan solo 3 meses el pago del IGB. Tiempo adicional para la congresista. ¿Por qué nos negamos? Nos negamos porque supuestamente hay una afectación permanente a la caja fiscal. Son 3 meses. La reducción del IGB es permanente. Y además va a ser progresiva, porque la propuesta del gobierno es de bajar 3 puntos del IGB. Entonces seamos consecuentes. Hoy nos toca estar del lado de estas personas que más lo necesitan. Hoy nos toca voltear la página de la campaña, dejar de lado los aliados de gobierno, los contubernios, y pensar en las personas que más lo necesitan. Lo han dicho mis colegas. Esta medida reactivará la economía, pero sobre todo le permitirá a los verdaderos microempresarios mirar hacia el futuro y proyectar un desarrollo progresivo en beneficio de miles, millones de peruanos. Muchas gracias. Gracias, congresista Letona. Antes de proseguir con el rol de oradores, quiero saludar en nombre de la representación nacional a los señores Gianfranco y Juan Pablo Huanqui Andía, ganadores internacionales en cubo Rubik, ganadores en China y Colombia. También a los ganadores de las medallas de plata y bronce en la Olimpiada Internacional de Matemáticas realizada en Hong Kong, a Raúl Alcántara Castillo, Yemil Milson, Coronel Valdeón, Daniel Rojas, Henry Belén Chávez, Diego Lázaro, quienes se encuentran acompañados de la congresista Paloma Noceda. Congresista Ávila y congresista Lucio Ávila y congresista González también estarían ahí, congresista Martorell. Bueno, están acompañados de varios congresistas. Saludos a todos ustedes. Pasamos en el rol de oradores, congresista César Segura. Gracias, señora presidenta. Me solicita una interrupción el congresista, dos interrupciones el congresista Monterola. Congresista Monterola, las 2 interrupciones. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, saludar a Miki Torres, que es el autor de este proyecto IGB Justo, porque se hace justicia a los miles de emprendedores peruanos que se dedican a crear la micro
pequeña empresa y de esta manera dinamizan la economía nacional. Y gracias a sus impuestos se hacen las obras que se necesitan en este país. Creo que este día, sin duda, es histórico. La majestad del Congreso ha escuchado a ese emprendedor del Perú profundo y quiere darle un oxígeno en que posterguen el pago del IGB por 90 días. Y no es igual a exonerar el 1% del IGB. El gobierno de turno se dio cuenta que exonerar iba a afectar la caja fiscal, es por eso que inmediatamente aumentan el 2% de la renta y con eso compensan ese vacío que iba a quedar en la caja. Entonces, este IGB justo, señora presidenta, en verdad es importantísimo porque los micro pequeños empresarios, todos venden prácticamente a crédito. Pero sin embargo tienen que pagar adelantados sus impuestos. Los grandes malls, los centros comerciales, no hay uno que compre al contado. Eso hace que el emprendedor se descapitalice y por ende muchas veces se van a la quiebra. Entonces, esta norma es tan importante para el emprendedor de nuestro país que nosotros la respaldamos y la apoyamos. Y saludamos a las diferentes bancadas que están apoyando esta importante norma que realmente hace justicia con los miles de emprendedores que... Terminó su tiempo de interrupción. Puede continuar, congresista Segura. Gracias, señora presidenta. Con todo respeto, señora presidenta, en algún momento pensé que estaba o me encontraba en otro parlamento. Irresponsable, señora presidenta, es fomentar la informalidad. Y el hecho que no se esté mirando ya históricamente a quienes mueven la economía del país, que es el 96%, que son micro, pequeños y medianos empresarios, es irresponsable. Y quiero hacer una acotación o aclaración. Esta propuesta no alivia, esta propuesta sincera. La propuesta en que las micros y pequeñas empresas, aquellas que venden menos de 150 UITs y 1.700 anuales respectivamente, o sea, no llegan a 150, hasta 150 en el caso de las micro, pueden definir el pago del IGB por 3 meses. Obviamente en el caso que no les hayan pagado las facturas. En la actualidad, para pagar estas facturas, muchas de ellas tienen que, como alternativa, pedir préstamos o declarar hoy y luego con intereses moratorios pagar ese IGB. Esto ayuda, señores, al sostenimiento de las empresas. Aquí no hay afán de protagonismo, acá hay sinceramiento. Es cierto también que unas quiebran y otras salen, pero lo cierto del fondo del asunto es de que estas que cerraron migran con otra razón social o otro RUC, son las mismas, pero que lamentablemente tienen que migrar de esa manera para poder seguir siendo sosteniéndose en su negocio. Y no son los gobiernos locales o regionales que por el tiempo, el trámite, tienen que pagar luego las facturas, sino como lo dijo mi colega, la congresista Lourdes Alcorta, son las grandes empresas, los grandes malls, los grandes supermercados, que dentro de las condiciones cancelan en 60 o 90 días las facturas, matándolas en el corto tiempo. Acá no se está anulando ni un impuesto como se pretende con el 1%. Acá se está sincerando, acá no se está perdiendo, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Segura. Tiene uso de la palabra el congresista Johnny Lescano.
Quiero avisarles también que ya hemos cerrado el rol de oradores. Tengo varios congresistas ya apuntados. Gracias. Johnny Lescano. Presidenta, muchas gracias. Colegas, Acción Popular ha votado a favor en la Comisión de Economía. Vamos a mantener nuestro voto para honrar institucionalmente nuestro compromiso ante el país y sobre todo ante los micro y pequeños empresarios. En segundo lugar, distinguidos colegas, el 94% de empresas peruanas son microempresas y esta ley va a favorecer fundamentalmente a ese 1,5 millones y un poco más de empresas peruanas. Y también va a favorecer a la pequeña empresa, es decir, al 4.5% de empresas del Perú. ¿Es una buena ley? Sí es una buena ley, porque le está diciendo al empresario que pague sus impuestos cuando él recibe el dinero de la operación que ha hecho. No que pague el impuesto cuando recibe el papel, sino cuando recibe el dinero. Y consecuentemente me parece un aspecto de justicia. Los peruanos pagan sus impuestos cuando reciben sus ingresos. Y eso es positivo. Eso es altamente favorable a las empresas. Ahora, ver si esto las va a reactivar, las va a ayudar, las va a apoyar, lo tenemos que ver en la práctica. Aquí no podemos ser pitonizos cómo va a funcionar la ley, pero que es una medida que hay que apoyarla, señora presidenta, hay que apoyarla. Sin embargo, señores congresistas, hay operaciones que se hacen al contado y el empresario que recibe ya el dinero de la operación en ese momento debe pagar sus impuestos. Sin embargo, ahora estamos diciendo para todos, para los que reciben el dinero de la operación y para los que no han recibido, se les da 3 meses. ¿Los estamos ayudando con esa medida o los estamos empujando a veces a la mora? Entonces, yo pienso que hay que darle esta facilidad al microempresario, al pequeño empresario que no ha recibido el dinero de la operación y se le da 3 meses cuando haya pagado el comprador los bienes o servicios que ha dado el micro y pequeño empresario. Pero esto se hace para todos. Veamos cómo funciona, nosotros no nos vamos a oponer, pero alertamos que hubiera sido mejor para los empresarios que no han recibido el dinero de la operación. En segundo lugar, señora presidenta, yo quiero preguntar a la presidenta de la Comisión de Economía por qué el Ministerio de Economía se ha opuesto que esto se apruebe en las condiciones cuando traen el dictamen. Para que pueda terminar, congresista Lescano. Porque el ministro de Economía dice, hagamos esto para las empresas cuyas operaciones anuales es de 300 unidades impositivas tributarias, ya no de 1.700. Y dice, cuidado, tampoco hagamos para todos, sino para los que no han recibido el dinero de la operación, porque van a provocar una doble contabilidad que conlleva sobrecostos. A ver, en esas dos observaciones le pido una aclaración a la colega Mercedes Arauz, que es presidenta de la Comisión de Economía. Congresista Lescano, ya terminó su tiempo adicional y en el siguiente orador yo le voy a dar la palabra a la congresista Mercedes Arauz. Para que pueda terminar. Es que ya le había dado adicionalmente a usted. Ya, correcto, gracias. Entonces tiene la palabra congresista del Castillo y le pedimos al congresista del Castillo que le dé la interrupción a la congresista Arauz. Perdón, es que estaba usted en tiempo adicional, ya no puedo dar interrupción. Congresista del Castillo, le da la interrupción a la congresista Mercedes Arauz que la está pidiendo para darle respuesta. Mucho gusto. Primero la señora Arauz, luego el señor Lescano. Correcto, congresista. Congresista Mercedes Arauz y después congresista Johnny Lescano. Muchísimas gracias, señora presidenta, y gracias, señor congresista Jorge Castillo. La bancada de Acción Popular votó con nosotros una opción por minoría, en el dictamen en minoría, por si acaso, y votó justamente la proporcionalidad porque teníamos, sí,
una opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, lo puse en la presentación, siempre y cuando pudiéramos manejarlo con una gradualidad. Eso es la aclaración que quería darle al señor congresista Johnny Lescano. Gracias. Gracias, congresista Arauz. Tiene la interrupción, congresista Johnny Lescano. Congresista Lescano, tiene la interrupción. Sí, presidenta, pero aquí yo veo la fórmula que trae la presidencia de la Comisión de Economía es en sentido contrario. O sea, no establece ningún tipo de gradualidad. Y el gobierno dice algo diferente. Dice hasta 1.700 y el gobierno dice hasta 300. Entonces yo creo que debían ponerse de acuerdo, porque si no, no nos traen una posición única de parte de la bancada de gobierno y de parte del Ejecutivo. Entonces esas son nuestras dudas razonables, señora presidenta, para tener claro qué dice el gobierno, cómo lo va a aplicar. ¿Va a observar la ley o la va a aprobar? Porque tal como hemos visto en el dictamen, señora presidenta, hay esas dudas. Nosotros vamos a honrar con nuestro apoyo, con voto favorable, presidenta, pero así estas preguntas para tener clara la situación de cómo se va a aprobar finalmente esta ley y si va a tener el respaldo final del gobierno. Muchas gracias. Gracias, congresista Jorge del Castillo. Muchas gracias, señora presidenta. Este tema, en primer lugar, lo vemos con mucha simpatía, porque es una ley que favorece a las pequeñas empresas en un esquema en el que es verdad, a veces giran su factura, ponen el impuesto y les pagan mal tarde y nunca. Y encima después se les ve acotados para pagar la totalidad del impuesto. Y si no pagan, tienen problemas muy serios, moras y multas. Entonces, vemos con simpatía este tema. ¿Dónde está la discusión? En las dudas que acaba de señalar el señor Lescano. O sea, hay dos posiciones. Una que ha propuesto los autores de la iniciativa y otros que el Poder Ejecutivo, a través de sus representantes en el Congreso, han señalado. Esta diferencia entre 300 y 1.700. Yo creo que lo que hay que hacer, y propongo en su momento, señora presidenta, que usted disponga, si lo tiene bien, un cuarto intermedio para que ponernos de acuerdo en este punto. Yo creo que podrán acercarse posiciones, podremos resolver el tema, porque no es bueno que una norma, no, bisagras no, porque a las bisagras hay que echarle aceite y no me gusta esa vaina. Esta norma, señora presidenta, no es bueno, primero que no se incluyó en la delegación de facultades, porque en el Congreso íbamos a tener una proposición. Entonces no es bueno que la proposición del Congreso termine siendo observada, porque sería una cuestión negativa que no es bueno para la estabilidad económica del país. Entonces invocamos de la bancada del APRA que construyamos un consenso, un cuarto intermedio, estoy seguro que lo podremos lograr. Se puede decalar, se puede hacer por partes, se puede alargar en el transcurso del año. Yo creo que hay fórmulas inteligentes en las que hay que hacer. Ahora, es verdad lo que aquí se ha subrayado, y lo dijimos en nuestro discurso en la declaración de facultades, ¿para qué bajan el IGB? ¿No debieron hacerlo? O en todo caso debieron diferirlo al siguiente año. Pero, ok, vamos a estar atentos a lo que diga su decreto legislativo sobre la reducción del IGB. Pero este tema, creo que sería muy mala señal de parte del Congreso no tener un acuerdo y que salga una ley que no tenga observaciones. Viene la observación y empiezan las dificultades. No es conveniente para el país. Es todo, señora presidenta. Gracias. Gracias, congresista del Castillo. Tiene el uso de la palabra la congresista Foronda. María Elena Foronda. Gracias, señora presidenta. A través suyo, un saludo a los congresistas. Lo que nosotros quisiéramos dejar muy claro desde la bancada del Frente Amplio es que estamos absolutamente a favor del proyecto IGB Justo. Fuimos parte de la Comisión de Producción en mi calidad de secretaria y bajo la presidencia del congresista Mario Mantilla se debatió esta iniciativa presentada el día de hoy. Y estamos de acuerdo por las siguientes razones. En primer lugar, porque consideramos necesario
medidas legislativas que favorezcan y facilitan la formalización de los miles de microempresarios que existen en el país y que han sido excluidos en sus derechos por muchísimo tiempo. Porque esto va a permitir mejorar el flujo de caja de los micros y pequeños empresarios, porque va a facilitar reactivar la economía local de aquellos sectores que por muchos años han sido marginados en el ejercicio también de sus derechos económicos, porque va a impulsar el crecimiento de la microempresa de pequeña dimensión y va a reducir también muchos costos. Esas son las razones por las que nosotros votamos, no por mayoría, sino por unanimidad en la Comisión de Producción ante la iniciativa presentada por el congresista, el señor Miguel. Además de esto, nos parece importante honrar compromisos asumidos y es parte de nuestro compromiso la defensa de los derechos y el apoyo a los microempresarios. Asimismo, nos gustaría saber si con esta misma firmeza que ahora se está tratando de hacer arreglos o mejoras a esta iniciativa legislativa, desde el gobierno, señora presidenta, se tiene también la misma actitud contra las grandes empresas, como por ejemplo Yanacocha y Telefónica, a ver si se atreven a cobrar los impuestos y deudas tributarias que son de millones de soles que le deben al país y que generarían también ingresos que podrían beneficiar a esas pequeñas y microempresas. Estas son las razones éticas, estas son las razones técnicas y porque nos debemos al trabajo que hemos realizado por años con las micro y pequeñas empresas, el Frente Amplio apoya esta iniciativa en toda su extensión. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Foronda. Congresista Lucio Ávila. Gracias, presidenta. Nosotros que venimos del interior del país, de esa otra parte del Perú olvidado, en la que no hay gran empresa y las pocas que hay son microempresas, pequeñas empresas. Las que hay, las grandes mineras, solamente contaminan nuestros ríos y nuestro lago. Las grandes empresas, especialmente las primario exportadoras, ¿generan crecimiento? Sí generan crecimiento, un crecimiento económico. ¿Apoyan y son indispensables en su aporte al PBI? Sí son indispensables, sí generan crecimiento, eso no está en duda, pero es un crecimiento vacío, que en los últimos 50 años no ha generado un desarrollo económico que permita una mejora en el bienestar de la población. Ahora, ¿esta gran empresa genera empleo? No genera empleo. ¿Ayudó a disminuir el nivel de pobreza? No ayudó a disminuir el nivel de pobreza. Las que generan tal vez una pequeña empresa, una pequeña industria, falto de financiamiento, falto de apoyo en la parte técnica, teniendo que lidiar con SUNAT, teniendo que lidiar con aduanas, con el Estado mismo en contra, porque SUNAT es una parte del Estado que lo subyuga, generan empleo, dan la posibilidad de que en aquellos pueblos del Perú profundo por lo menos pueda haber una fuente de trabajo, por tanto, de subsistencia. Aquí se está pidiendo... ¿Le solicitan una interrupción, congresista de su bancada? ¿Le da? Sí, se le da. Tiene la interrupción, congresista Lazo. Señora presidenta, soy empresario y he vivido en carne propia esta triste realidad de poder negar la oportunidad a los verdaderos empresarios, a esos empresarios que se quedaron en el Perú cuando las papas quemaban, a esos pequeños empresarios que construyen el Perú. Es necesario que esta ley se dé
¿Por qué? Porque es un respaldo, un incentivo a esos empresarios que no piensan en seguridades que se les da a la gran empresa. Son pequeños empresarios que creen en el desarrollo y en una vida digna que se merecen. Es por eso que yo personalmente apoyo esta ley, porque se está generando un espacio nuevo para esos empresarios, para que ellos puedan desarrollar sus actividades y tengan esa seguridad que no va a venir a SUNAT a cerrarles sus negocios. No se imagina de la manera cómo se persigue a esos microempresarios, cómo se les cierra y se genera esa informalidad que hace daño al Perú. Gracias, congresista Lazo. Puede continuar, congresista Lucio Ávila. Gracias, presidenta. Justamente el gobierno está ahora preocupado por el déficit fiscal. Dijimos cuando estuvo acá el premier Zavala, de 3.5 era el déficit fiscal, ahora está en el 3.8, posiblemente al 4%. ¿Por qué no pensaron cuando propusieron que se redujera el 1% del IGB? Que sí, eso sí es una exoneración permanente, año tras año tras año, se tiene que exonerarles de algo de 3.000 millones de soles. Pero esta vez se solicita para el pequeño, para el que está desplazado, para el que está marginado, una pequeña postergación, ahí sí nos oponemos. No estamos pidiendo que se les exonere del pago. Lo único que se le está dando es que se les dé facilidades para poderlo pagar, con la justeza de la actividad que ellos desempeñan. Por eso, nosotros le decimos que por favor miren a esa pequeña empresa, a esa micro pequeña empresa, a ese Perú profundo del cual venimos casi la mayoría de los que componemos este Congreso. Gracias, congresista Lucio. Tiene el uso de la palabra la congresista Milagros Salazar. Están pidiendo una interrupción, mi colega. Congresista Palma, tiene la interrupción. Presidenta, por su intermedio, para poder enfatizar en 2 puntos para que se apruebe este proyecto de ley. En primer lugar, el menor costo financiero en el que van a incurrir las micro y pequeñas empresas. Repito, menor costo financiero, porque si yo empresa no tengo facilidad, si no tengo facilidades de pago, ¿qué me va a obligar? A hacer un préstamo a la banca, a la caja, a un prestamista, al 10%. Si tuviera facilidades de pago, ese ahorro va a incrementar mi consumo, mi inversión y por ende el aumento en el PBI. En el segundo punto, dado el incremento de las utilidades que incrementaría el impuesto de renta, eso va a ser permanente por todos los meses y por todos los años. El flujo se va a postergar solo como máximo 3 meses y los flujos se van a recomponer inmediatamente. Sí, ya le dan los 2 minutos de interrupción, sí, el otro minuto de interrupción. Entonces simplemente el incremento en el impuesto a la renta va a ser permanente. Muchas gracias. Continúe, congresista Presidenta. Milagros Salazar. Gracias. Fuerza Popular ha priorizado política para la mayoría del país, caracterizado por esa población que no tiene empleo y que corresponde a un 73.2% de la población económicamente activa. No tienen ingresos que le permitan cubrir sus necesidades básicas, como es salud, educación, alimentación y saneamiento. Para esas personas nosotros estamos legislando, a esas personas nosotros apoyamos. A nivel empresarial, la informalidad al año 2015 corresponde a un 53.3% y alrededor corresponde a 2 millones de empresas. Las empresas formales, que corresponden a 1.6 millones, las MIPES corresponden a un 94.9%. Esa población y esos microempresarios no tienen protección del gobierno, no tienen una ley que los respalde, no tienen una ley que los sostengan en el tiempo y por eso en menos de un año quiebran.
¿Dónde está la sensibilidad del gobierno para apoyarlo? ¿Así dijeron que iban a apoyar a la gente del pueblo? Este es el indicador de la insensibilidad del gobierno, que no quiere apoyar a las microempresas. El emprendimiento peruano es por necesidad, porque no tienen empresas y empleos formales. Es así que se crean las microempresas. Y uno de los componentes que no contribuye a la formalización en este sistema, a estas microempresas, es el sistema tributario. Un sistema tributario inadecuado, ineficiente, que tiene un impacto en la baja tributación y que genera como consecuencia la falta del RUP, sin un sistema de contabilidad, por no encontrarse registrado como una persona jurídica. También una descapitalización por pagos atrasados de la IGB, porque no tienen sostenibilidad financiera. Asimismo, los incentivos tributarios es tal cual un informal, ya que ellos no pueden tener acceso al RUF, no tienen utilidades. Sus utilidades de estas microempresas es menos el 12%. De igual manera, los que migran al RUF y al REF tienen una utilidad menos el 31%. Entonces, ¿de qué apoyo estamos hablando? ¿Dónde está el gobierno que no quiere dar apoyo a estos microempresarios? Este problema también se suma a la mortandad empresarial, donde las microempresas son las más afectadas, en un 51.9% para el periodo 2008-2014. Para el mismo periodo, las pequeñas empresas también salieron en un 28.9%. Las medianas empresas... Tiempo adicional para que pueda terminar, congresista. En ese sentido, nosotros hemos propuesto un proyecto para fortalecer las MIPES, que es una necesidad estratégica comunicacional para las MIPES y para fortalecer el sostenimiento en el tiempo. Como bien sabemos, la mejor política social es un empleo formal, y estos se crean a partir de inversiones sostenibles y responsables. Y a eso tiene que responder el gobierno. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Milagros. Tiene el uso de la palabra el congresista Jorge Castro. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señores congresistas. Aquí me parece que hay un error de entrada. Y el error es grave porque se cree que es el 18% que va a ir a cada uno de los empresarios por resultado del IGB. Y eso es falso. Porque por ahí tiene del 18, viene una serie de deducciones, etcétera, y de ahí le quedará 2 o 3%. Y ese no es el problema fundamental del empresario o del microempresario. El microempresario, los grandes problemas que tiene es el acceso al crédito, mis queridos amigos. Y el acceso al crédito es lo que gravita y hace que nosotros tengamos una deuda permanente de carácter prácticamente estructural dentro de cada una de las empresas. Esto del IGB solamente, como ya de alguna manera lo han indicado, solamente posterga una obligación del día de hoy para lo máximo dentro de 60 o 90 días, pero no nos elimina la obligación de ninguna manera. El problema fundamental, vuelvo a repetirles, es el acceso al crédito que tenemos los micro y pequeños empresarios. ¿Y por qué, señores? Porque nosotros pagamos entre el 25 al 30 y más % anual. Sin embargo, en cualquier lugar del país vecino están dando los créditos al 6, 7 u 8%. Entonces no podemos ser competitivos ni en el mercado interno, ni mucho menos en el mercado externo. Ahora bien, ¿cómo corregimos esta deficiencia? Justamente tenemos un instrumento de política monetaria dirigido por el Banco Central de Reserva y conjuntamente nosotros mismos también, porque más tarde vamos a elegir a nuestros representantes ante el Banco Central de Reserva. Por lo tanto, eso requiere que nosotros también determinamos bien quiénes van a ser nuestros directores para determinar la política monetaria del gobierno. Si caso contrario, no vamos a poder tener tasas de interés asequibles como las que tienen en los mercados vecinos. Los países vecinos, vuelvo a insistir, tienen menores tasas de interés que promueven a la pequeña y microempresa. Hoy,
con lo que nosotros queremos sancionar de manera clara y definida. Definitivamente no vamos a reactivar el sector micro y pequeño empresario. Y es necesario puntualizar lo siguiente. El propio cuadro de Economía y Finanzas del dictamen que viene de la Comisión de Economía y Finanzas nos indica claramente 99.4 estamos dentro del grupo de los pequeños y microempresarios. Y esa es la figura central, mis queridos amigos. Queremos reactivar la economía, queremos darle posibilidades al microempresario. Lo vamos a hacer con el IGB. Son cuestiones, si bien es cierto, ayuda de alguna manera, pero alguien de aquí lo han dicho y varios. Este es un oxígeno. Alguien que se está ahogando le vamos a dar una tablita o una caña de salvación. Pero eso no lo va a salvar definitivamente. Vamos a entrar en situaciones mucho más complicadas. Para que pueda terminar, congresista Rosas. La micro y pequeña empresa en el Perú es que ha entrado en trompo. Está en una espiral descendente que es muy difícil sacarlo, porque las tasas de interés, vuelvo a repetirlas, son excesivamente altas y consecuentemente con una economía que está en contracción es materialmente difícil ir en ese auxilio con unas tasas de esas características. Lo que por eso decíamos, el tema de fondo aquí está tasas de interés. Y eso lo maneja el Banco Central de Reserva de manera conjunta. Y eso es lo que nosotros exigimos, Banco Central de Reserva en conversación directa con el Ministerio de Economía y Finanzas. Y eso es indudable que está amarrado pues a la elección de los directorios o del directorio del Banco Central de Reserva. Señora Presidenta, yo invoco en este sentido, las tasas de interés son las que determinan en el fondo la actividad del sector micro y pequeño empresario. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, congresista Jorge Castro. Y tiene el uso de la palabra congresista Octavio Salazar. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, el año pasado se le ha retornado a las empresas grandes el 100% de su IGB. 2.000 millones de soles, reitero, se le ha retornado a las empresas grandes del país el 100% de su IGB de sus compras, por un monto de 2.000 millones de soles. ¿Qué ha hecho el Estado peruano por las pequeñas y medianas empresas? ¿Ha hecho algo? Estas pequeñas y medianas empresas son producto del emprendedurismo. Es emprendedurismo pujante y que hoy en día, en base a pulso, ellos van creciendo, pero sin apoyo del Estado, presidenta, porque el Estado sencillamente las ve, se crean las empresas y luego, por el propio mercado, terminan disueltas y con deudas. Y lo que se está haciendo, señora presidenta, con este proyecto de ley es diferir por 3 meses este pago para que se puedan capitalizar. Y la pregunta es, ¿tiene algo de malo esto? ¿Es nocivo para la economía o es positivo para la economía? Pero por supuesto que sí, presidenta, es positivo para la economía. Porque va a haber reinversión, presidenta. Con ese dinero tiene que haber reinversión. Y lo más importante es que lo que se va a lograr es que las empresas no trabajen informalmente, sino que regularmente tengan que estar pagando sus impuestos. ¿Y qué es lo que más le interesa al Estado al fin y al cabo, presidenta? Considero, presidenta, que esta es una norma ajustada a derecho y es una norma que guarda relación con el esfuerzo que el emprendedurismo toda la vida ha hecho por el Perú. El Estado no les ha dado absolutamente nada. Ellos, en base a tesón y pujanza, han logrado y son lo que tienen hoy en día, presidenta. Por eso ellas representan el 45% del PBI y generan también, señora presidenta, el 60% de la PEA del país.
Entonces, Presidenta, considero y creo que este es un tema importante para el país y importante para los que menos tienen, y hay que apoyar este proyecto. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Octavio Salazar. Antes de dar el uso de la palabra al congresista Galarreta como último orador de esta lista, la mesa directiva saluda a los alumnos de la institución educativa 0468 Situli, distrito de Nuevo Progreso, provincia de Tocache, región San Martín, quienes se encuentran acompañados del congresista Gilmer Trujillo y Esther Saavedra, Rolando Reategui. Saludos a ellos. Culminando el rol de oradores, tiene el uso de la palabra congresista Galarreta. Gracias, Presidenta. Presidenta, el debate que hemos tenido el día de hoy y que además se inició en las dos comisiones, tanto de Economía como de Presupuesto, cabe recordar que en la Comisión de Producción no se comentó lo que hoy día se habla de un tema escalonado, y así que ahí hubo una unanimidad en tal como se presentó la propuesta. Lo que yo quiero llamar la atención, Presidenta, creo que lo han dicho muy bien los colegas de Fuerza Popular, este debate me parece como si estuviéramos todavía en el régimen anterior, como si el ministro de Economía fuera el señor Castilla o el señor Alonso Segura, donde solamente, y lo dijo muy bien la congresista letona, el gobierno presentaba propuestas para las grandes empresas. Así vino el pedido de delegación de facultades para sincerar las deudas. El Congreso por unanimidad dijo que en el tema de las grandes empresas no. Durante la campaña, Presidenta, se habló incluso de poner un impuesto a la renta flat a la pequeña y mediana empresa de 10%. Ojo, eso sí es bajar impuesto permanente, no es postergar el pago. Durante todo el momento de la campaña, Presidenta, se dijo que se quería formalizar. Estamos hablando de las pequeñas y microempresas que pagan impuestos. Estamos hablando de aquellas que sí cumplen con el Estado. Encima, el gobierno dice que quiere formalizar, y a los formales, pequeños y microempresarios que sí pagan impuestos, que se le plantea una medida de justicia, que es decir, que paguen en el momento que reciben el pago por su venta, no lo quieren aceptar, y escucho, repito, los mismos argumentos del régimen anterior, de espaldas a los pequeños, a los medianos, a la población de a pie. Y por eso, Presidenta, hoy día queremos ver, porque no solamente llegaron solos a gobernar, tuvieron sus aliados. Ahora hay que ver quiénes realmente están del lado de la micro y la pequeña empresa. Porque cuando se habla de ajustar, cuando se habla de responsabilidad fiscal, de responsabilidad económica, se habla cuando se tiene que ver al ciudadano de a pie, al pequeño, al micro. Pero no hablaron de responsabilidad económica cuando piden exonerar deudas a las grandes empresas. Y entonces el discurso termina siendo, Presidenta, un doble discurso. Para aquellos que no están representados en el gobierno, es decir, para los ciudadanos de menos recursos, absolutamente nada. Ahí viene la responsabilidad fiscal, ahí viene el problema de la caja fiscal. Presidenta, creo que es bien simple. Cuando uno habla de postergar ingresos, no los está eliminando de por vida. A mí me sorprende que sigan usando un argumento como que el diferir el pago cuando corresponde genera un problema permanente, generar un problema de liquidez en un momento. Pero yo entiendo que hay un equipo de lujo que va a saber ordenar esos 2 mesecitos. Tiempo adicional. Y entonces, Presidenta, querer hoy día recurrir a la disciplina económica, cuando esto ha sido parte de un debate durante toda la campaña, de ambos grupos incluso, Presidenta, me parece que es siempre poner el lado más difícil para aquellos que siempre tienen más problemas. Yo solamente termino, Presidenta, haciéndole recordar lo siguiente. Estamos hablando de los micro y pequeños empresarios que pagan impuestos, o sea, ya los formales. Si así tratan a los formales este gobierno, ¿cómo quiere captar a los informales? Es absurdo. Por lo tanto, Presidenta, yo creo que el debate ya se han marcado las posiciones de varias bancadas, saludamos varias de ellas, y vamos a ver quiénes realmente hoy día se dan cuenta que ya terminó el régimen anterior y que hay un punto de quiebre a partir de ahora, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Galarreta.
Se ha terminado con el rol de oradores. Más de 30 congresistas han intervenido en este tema. Tiene la palabra la congresista Arao Fernández, presidenta de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. Gracias, señora presidenta. Todos en este hemiciclo han planteado una misma preocupación y es cerrada la retórica de decir que no estamos pensando en la micro y la pequeña empresa. Estamos en la misma vía, pero lo que consideramos es que tenemos que tener claro que hay equilibrios que hay que mantener también por el bien de la pequeña y la mediana empresa. Y por lo mismo, solicito, señora presidenta, que nos conceda el cuarto intermedio que solicitó el congresista Jorge del Castillo para poder encontrar ese punto de equilibrio en un nuevo dictamen que puede salir del Pleno, recogiendo todos los pedidos que han habido en esta mesa. Si me lo permite, señora. Gracias. Entonces vamos a marcar asistencia para ver si se acepta el cuarto intermedio. Asistencia. Perdón, se trata de un pedido de la presidenta de Comisión de Economía. Presidente de la Comisión de Producción tiene que pronunciarse también. Presidente. Que se vote. Que se vote. No te entiendo. Señora Presidenta, solicito que se vote el dictamen que ha presentado la Comisión de Producción como una cuestión previa. Señor Presidente, primero se tiene que votar el dictamen de la Comisión Principal, que es de Economía, y la Presidenta de la Comisión de Economía está solicitando cuarto intermedio. ¿Usted acepta el cuarto intermedio? Señora Presidenta, no aceptamos... disculpe, presidente de la Comisión de Producción. El cuarto intermedio que se solicita tiene que ser escuchado. En todo caso, si se rechaza la propuesta que va a traer la Comisión Principal, ingresa el proyecto de producción. Así es. Sí, ese es el procedimiento que se establece. O sea, trae su propuesta después del cuarto intermedio. Si no acepta la Comisión de Producción la propuesta, se vota el dictamen de la Comisión Principal. Por favor, permítanme terminar. Estoy leyendo estrictamente lo que es el procedimiento reglamentario. Si la propuesta de la Comisión Principal no satisface, ingresa a votación el proyecto de la Comisión de Producción, pero no podemos rechazar la nueva propuesta que trae la Comisión Principal. Congresista Galarreta. Congresista. Presidenta. Le cedo la palabra primero al presidente de la Comisión. Yo quería hacer una cuestión de orden. Congresista Mantilla, tiene el uso de la palabra. Ya, la propuesta que ha presentado y que sustenta la Comisión de Economía es casi idéntica al 99.9% que la propuesta de producción. No varía en absoluto. Lo que la congresista Mercedes Arauz y algunos de sus bancadas pretenden es insertar un dictamen de minoría. Por lo tanto, yo no sé realmente, el cuarto intermedio es por la votación de minoría, no por el dictamen propiamente. Congresista Galarreta, por favor. Presidenta, usted ha leído correctamente, mi cuestión de orden iba en ese sentido. Hay una presidencia de comisión que ha pedido una cuestión de orden, esa es una potestad que tiene un presidente, eso es lo que dice el reglamento, eso es lo que es institucionalmente. Lo que yo quería plantear, presidenta, siguiendo esa potestad que tiene la presidencia de la primera comisión,
es que la cuestión, el cuarto intermedio está referido a un debate que está clarísimo que sea, y eso la mesa lo puede poner inmediatamente después que se reanuda la sesión, para que venga el cuarto intermedio y ahí ya se define la votación, ¿no? Pero dejando eso constancia, Presidenta, somos respetuosos, le establece el reglamento, pero estamos hablando de ahora, de hoy día. En ese sentido va, señor Galarreta, congresista Galarreta, porque se supone que en el intermedio se van a poner de acuerdo. Si no satisface la propuesta de la comisión principal, inmediatamente eso se rechaza y pasa al voto la comisión de producción. En eso estamos. Por favor, déjenme cumplir el reglamento y dejamos en potestad de que ojalá se puedan poner de acuerdo en ese dictamen. Entonces, quedando con cuarto intermedio, seguimos con el siguiente tema. Elección de los